La publicación por parte de la Santa Sede del informe sobre el ex cardenal McCarrick cierra, al menos de momento, cierra un capítulo triste, lamentable, desdichado de la historia reciente de la Iglesia en Estados Unidos y en el mundo. Viene a poner de manifiesto la relación que ha habido entre la promoción de obispos, en algunos casos, por supuesto, y también la capacidad de conseguir dinero por parte del promocionado. Repito, al menos en lo que hace referencia al caso McCarrick. La Iglesia reconoce sus errores en el sistema de promoción de obispos. No se dice nada sobre la posible influencia del así llamado lobby gay en esa promoción. En todo caso, el presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana ha admitido, ha dado por válido el informe. Mientras espero y deseo que este capítulo de verdad quede cerrado satisfactoriamente, he seguido con atención la publicación de un libro que me parece realmente lúcido por quien lo escribe y por el contenido. El autor es George Weigel, quizá el mejor biógrafo de San Juan Pablo II, y el libro se titula El próximo Papa. En este libro, este escritor norteamericano habla de los retos que el sucesor de Francisco va a tener que enfrentar, al margen de quién sea. Él no entra en quinielas de si va a ser este o va a ser aquel. Al margen de quién sea, del nombre o de la línea, tendrá que enfrentarse con estas características, con este mundo que tiene estas características. Bien, entre otras cosas, Weigel dice que hay que asumir que ya no vivimos en tiempos de cristiandad, sino que estamos en tiempos apostólicos. Yo creo que esta frase, que ha sido muy repetida esta semana por los medios, es necesario explicarla. Se conoce como tiempos de cristiandad, sobre todo a una época determinada en la Edad Media, en la cual la Iglesia en Europa, porque era donde estaba en ese momento, en la Iglesia sobre todo, la Iglesia tenía el gran poder de influir en el mundo social. Por ejemplo, nombrando reyes o incluso deponiendo emperadores. Pero además la Iglesia tenía la capacidad de establecer las llamadas treguas de Dios, que servían para parar las guerras permanentes y continuas entre los ambiciosos señores feudales. Consiguió que los templos fueran lugares de asilo donde se podían refugiar las víctimas de esa caprichosa e injusta justicia feudal. La Iglesia influyó notabilísimamente en esa época en la cultura. Ahí quedan todavía las bellísimas catedrales en Europa, la música sacra, la literatura, incluso la ciencia. La Iglesia creó una red extraordinaria de servicios sociales, pensando sobre todo en los más pobres, y también una red extraordinaria de educación, que en muchos aspectos todavía llega hasta hoy, porque muchas universidades tienen su origen en universidades fundadas por la Iglesia. Pues bien, esa época ha desaparecido. Leyendo esto me acordaba de un mensaje, de un discurso del hoy ya arzobispo emérito de Filadelfia, Monseñor Chaput, un hombre de verdad extraordinario, que hablando a sus sacerdotes, un par de años antes de su despedida, les decía: tenemos que asumir que el mundo ha cambiado y que ya no podremos influir en la sociedad para evitar leyes injustas, tipo la ley del aborto o la ley que equipara otro tipo de uniones con el matrimonio. Incluso, decía el Chaput, pues tendremos que asumir que vamos a perder aquellas instituciones que hemos creado al servicio de la gente. Por ejemplo, los asilos de ancianos es posible que tengan que cerrarse si se obliga en esos asilos a dar la eutanasia, como está ocurriendo ya en Bélgica. Es posible que tengamos que abandonar también la maravillosa red de educación, si se obliga a dar una educación que enseñe valores y comportamientos contrarios a nuestra fe. Pero, decíamos en el Chaput, lo que no debemos perder nunca es la capacidad de ser la luz del mundo. En la época apostólica, en la época de los apóstoles, la Iglesia no tenía poder, no tenía ningún poder. No podía evitar la corrupción de los emperadores,
No podía evitar que aquella sociedad pagana se hundiera en la inmoralidad y en la injusticia. No tenía poder. Y sin embargo, incluso estando perseguida, crecía, porque era la levadura en la masa. Eso es lo que tenemos que ser, la levadura en la masa, la luz del mundo, la sal de la tierra. Y para eso hay que ir al origen de esa iglesia apostólica, porque el origen de la iglesia apostólica no está en los apóstoles. El origen de la iglesia apostólica está en un hombre y en una mujer. Ese hombre es Jesús y esa mujer es la Santísima Virgen María. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. La Santísima Virgen, la Madre de Dios. Nosotros tenemos que volver a ese origen, Jesús y María. Si nosotros volvemos a Cristo, aceptamos su mensaje de forma íntegra, sin considerar que una parte de ese mensaje es material de desecho, que tiene que olvidarse, buscando todo tipo de excusas. ¿Por qué? Porque ya no se puede adaptar al mundo, que para ser simpáticos al mundo y que nos dejen sobrevivir, tenemos que rechazar una parte del mensaje de Jesús, no sobreviviremos. En cambio, si somos fieles a Jesús, repito, a su mensaje íntegro, tal y como está en los evangelios, a la tradición, que es la interpretación que la Iglesia fielmente y heroicamente ha dado a ese mensaje, si somos fieles a Cristo, sobreviviremos. Si somos fieles a María y la vemos como nuestro modelo de amor a Dios, porque nadie como ella amó a su Hijo, sobreviviremos. Si en cambio decimos que, repito, el mensaje de Jesús en parte está trasnochado, anticuado, hay que olvidarlo, se producirá lo que ya está pasando ahora. Unos dirán, no estoy de acuerdo, yo quiero ser fiel a Cristo, a sus enseñanzas, a la tradición. No puedo aceptar que esto se tire, se deseche. No puedo aceptar que incluso Jesucristo se compare y se equipare a otros supuestos salvadores del mundo. No puedo aceptarlo. Y en cambio otro sector dirá, hay que ponerse al día, hay que modernizarse, hay que dejar todo esto. ¿Eso qué es? La división. Un reino en guerra civil está perdido. Se derrumba casa tras casa, va a la ruina. Son palabras de Jesús. Lo estamos viendo. Una iglesia apostólica, una iglesia acosada desde fuera. El único lujo que no puede permitirse es la división. Si estamos unidos, sobreviviremos, pero no puede haber unidad. Es imposible que haya unidad, absolutamente imposible, si no es en torno al uno. Unidad en torno al uno, en torno a Cristo nuestro Señor, aceptando íntegramente su mensaje, la palabra de Dios y la tradición. Todo lo demás es fuente de división, es provocar la ruina. Volvamos a los tiempos apostólicos, volvamos a Cristo y a María. Sobreviviremos, sobreviviremos. Por mal que lo pasemos, sobreviviremos. En cambio, si estamos divididos, si consideramos, o alguno considera, que Cristo está superado, la ruina se instalará entre nosotros y habremos terminado nuestra época, nuestra historia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.